Monitorización del paciente en cuidados críticos. La monitorización consiste en el empleo de monitores, técnicas y métodos instrumentales para vigilar distintos tipos de señales fisiológicas o situaciones de otra índole. La información proporcionada por la monitorización debe ser interpretada para actuar según la situación, teniendo siempre en cuenta las prioridades de actuación. Existen distintos tipos de monitorización: respiratoria, neurológica, renal, abdominal, monitorización del dolor y hemodinámica, siendo prioritarias la respiratoria y la hemodinámica. Monitorización hemodinámica. Hace 30 años, el seguimiento de la frecuencia cardíaca era el único medio de monitorización hemodinámica a tiempo real, continuo, automático y no invasivo. En la actualidad, la monitorización hemodinámica permite realizar un análisis hemodinámico completo, fundamental en los cuidados de pacientes críticos, ya que se utiliza para la obtención de información acerca de la fisiopatología cardiovascular, en la toma de decisiones en situaciones de inestabilidad hemodinámica. Con esta práctica se obtiene un conjunto de variables entre las que encontramos la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca, el equilibrio ácido-base o la presión arterial, entre otros. Podemos encontrar sistemas de monitorización hemodinámica que van desde invasivos hasta no invasivos. Dentro de los sistemas invasivos, contamos con el catéter de arteria pulmonar Swan-Ganz. Se trata de un catéter con 4 luces y un monitor. Utiliza el método de termodilución transcardíaca que mide muchos parámetros hemodinámicos esenciales para los cuidados del paciente crítico. Entre las posibles complicaciones se encuentra la trombosis, el sangrado, la infección y las isquemias. Dentro de los sistemas mínimamente invasivos, vamos a destacar el dispositivo de presión venosa central o presión de la aurícula derecha, PVC. Este sistema monitoriza la volemia del paciente y la función del ventrículo derecho. Y entre los sistemas no invasivos, vamos a hablar del electrocardiograma y el esfingomanómetro, el cual el primero monitoriza la frecuencia del ritmo cardíaco y este último mide la tensión arterial. Como se ha visto, los sistemas de monitorización hemodinámica poseen tanto ventajas como limitaciones, por lo que se hace necesario un buen conocimiento por parte del personal para su aplicación a la práctica, adaptando el uso de los sistemas a las necesidades del paciente. Monitorización respiratoria. La monitorización de la respiración se realiza a través de los siguientes dispositivos. Pulsioximetría. La pulsioximetría mide la saturación de oxígeno, es decir, el porcentaje de hemoglobina ocupado por el oxígeno. Para ello se emplea un dispositivo llamado pulsioxímetro, que se coloca en un dedo de la mano, un dedo del pie, el lóbulo de la oreja u otro tejido. Capnografía. La capnografía mide el CO2 que se encuentra en las vías aéreas. Este procedimiento se utiliza para comprobar la intubación endotraqueal, calcular la PCO2 y valorar la presencia y calidad de la ventilación espontánea en pacientes sedados. Gasometría arterial. La gasometría permite conocer diferentes parámetros del paciente a través de una extracción de sangre arterial. Estos parámetros son pH, PO2, PCO2, saturación de oxígeno, P50, que es la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, el contenido de oxígeno, diferencia alveolo arterial de oxígeno, bicarbonato y exceso de bases. Gasometría venosa. Se puede emplear sangre venosa en la gasometría siempre que se tengan en cuenta sus particularidades. Gasometría capilar. Las muestras de sangre capilar se recogen en lactantes y niños ante la imposibilidad de acceder a una arteria. Estas suelen interpretarse como una muestra de sangre arterial. Ventiladores. Un ventilador es una máquina que sustituye la respiración fisiológica en el paciente. Existen diferentes tipos de ventiladores. Los ventiladores convencionales pueden emplearse tanto para administrar aire u oxígeno como para administrar gases anestésicos. Monitorización neurológica. Mediante la neuromonitorización se ven reflejadas alteraciones de determinados parámetros asociados a eventos fisiopatológicos tras una lesión cerebral. Como vemos en el siguiente esquema, existen diferentes técnicas de neuromonitorización. BIS. El índice biespectral traduce la actividad electroencefalográfica en una escala del 0 hasta el 100. Dichos valores se obtienen analizando la frecuencia, amplitud y fase de las ondas del electroencefalograma. Escala de coma de Glasgow. Consta de 3 ítems, con un rango de puntuación que oscila entre 3 y 15. A menor puntuación, mayor profundidad del coma. Valoración de las pupilas. En ella se evalúa la simetría, la reactividad y el tamaño de las mismas. PIC. La PIC es el valor de la presión dentro de la bóveda craneal.
Se puede medir tanto por sistemas intra y extracerebrales. Saturación venosa en el golfo yugular u oximetría cerebral. Es una técnica poco invasiva y de bajo coste que aporta información sobre el metabolismo y la oxigenación cerebral, permitiendo detectar precozmente episodios de isquemia e hiperemia cerebral. Monitorización renal. En el estudio y monitorización renal del paciente crítico, las pruebas de laboratorio son de suma importancia. Puede evaluarse de 4 formas. Análisis de orina. Busca elementos normalmente ausentes en la orina. Análisis de sangre. Identifica el nivel de sustancias normalmente eliminadas por el riñón. Radiografía simple de abdomen. Ecografía renal. Es el más importante para la evaluación y monitorización de la insuficiencia renal aguda. Proteinuria. Si se detectan proteínas en orina, hay que descartar que se deba a una patología no renal, que implica un aumento de su producción. Si no es por eso, se puede deber a una alteración del glomérulo y/o una alteración del túbulo. Creatinina. La creatinina no se reabsorbe y su secreción tubular es mínima, lo que implica que su aumento podría ser debido a una mala filtración glomerular, a un recambio muscular patológico o a la presencia de una gran masa muscular. Urea. Si la diuresis es elevada, se elimina urea, pero si el paciente presenta una diuresis baja por deshidratación, hemorragia o insuficiencia renal, aumentará la reabsorción y por tanto la concentración de urea en sangre. Monitorización abdominal. La cavidad abdominal es un espacio semicerrado con una presión hidrostática en su interior situada entre los 5 y 8 milímetros de mercurio en condiciones basales. El aumento de la presión intraabdominal, PIA, se relaciona con un aumento de la morbimortalidad en pacientes críticos. La medición de la PIA se realiza por método vesical, con un sistema cerrado que evita el uso de punciones y el riesgo de contacto con la orina del paciente. Monitorización del dolor. El control del dolor es uno de los objetivos tradicionales del cuidado que, sin embargo, sigue siendo tratado inadecuadamente en gran parte de las personas hospitalizadas. En los pacientes críticos, el origen del dolor puede ser la enfermedad que motiva su ingreso, los procedimientos invasivos que se realizan para su tratamiento, las técnicas necesarias para el manejo del paciente, las técnicas de los cuidados de enfermería, la presencia de infecciones e incluso la propia inmovilidad del paciente. Un control inadecuado del dolor puede provocar mayor morbilidad e incluso mortalidad debido a las diferentes respuestas que se desencadenan en el organismo. El primer paso para el tratamiento del dolor es su detección y la mejor manera de evaluarlo es preguntar directamente al paciente. Pero no siempre es posible, ya que existen diferentes barreras que pueden dificultarnos la comunicación con el paciente. La incapacidad de comunicación, por ejemplo, en un paciente inconsciente, la cultura y la religión son algunas de estas barreras de comunicación. Existen diferentes escalas de evaluación del dolor en función del nivel de conciencia y comunicación del paciente. En pacientes conscientes y comunicativos contamos con la escala visual analógica, la escala verbal numérica, la escala verbal descriptiva, la Comfort Scale y el McGinn Pain Questionnaire. Para los pacientes intubados con sedación no profunda, se preguntará acerca de su dolor dando tiempo para responder, además de utilizar las escalas EVA, EVN y diagramas del cuerpo. Por último, en los pacientes no comunicativos con sedación profunda, evaluaremos el dolor mediante indicadores fisiológicos y conductuales.